palabra que va alineada al eslogan de esta misión. Diga conmigo: espíritu, enfoque y reino. Ese es el tema: espíritu, enfoque y reino. Si vamos a contextualizar el contexto bíblico, dice que fue el espíritu que embarcó a mi Señor Jesús en esa circunstancia. Fue el espíritu que lo llevó, lo dirigió hacia un lugar llamado el desierto. Mi Señor Jesucristo ya estaba bautizado, mi Señor Jesucristo ya estaba empoderado, pero el Espíritu lo estaba metiendo en una demanda, y la demanda era que tenía que enfocarse en esa situación que él estaba atravesando, para que después que atravesara esa situación, enfocado en ella, lo condujera al reino. Saliendo de ese lugar, lo primero que hizo de salir de esa tentación es predicar el evangelio del reino. ¿Saben una cosa? Cuando el evangelio del reino llega, la religión tiene que salir. Cuando el reino aparece, hay algo que le tiene el diablo miedo, es el reino. Y hoy el reino no solamente ha sido revelado, sino va a manifestarlo a través de usted. Yo quiero decirle que ya es tarde para el enemigo, porque el reino se metió en esta casa. Ya es tarde para el enemigo, porque donde llega el reino, tiene que ver la atmósfera, tiene que haber milagro, tiene que haber transformación, tiene que haber un idioma diferente, una manifestación diferente. Cristo fue tentado en tres dimensiones: en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Hay tres cosas dentro de nosotros, de nuestro ser, que está dividido de esa forma, para no decirlo tripartito, porque es redundante en tantas cosas. Entonces, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Cristo fue tentado en esas tres dimensiones. En el cuerpo, porque tuvo hambre como todo ser humano. Es 50% de Dios, era el 100% de Dios, era él, el 100% de hombre. Llevándolo a una lógica matemática: 50% hombre, 50% Dios, para un total de un 100% de una persona entre divina y humana. Pero Cristo se topó, encaró álgidas situaciones donde estaba nada más y nada menos que su archienemigo. Y cuando él topa con esa situación, lo primero, por el espíritu, 40 días significa proceso. La palabra 40 significa proceso. Así que puede ser que estés hoy encarando un 40, pero cada 40 le viene un 41. 41 significa victoria rotunda. Vengo a decirte en este día, no sé cuántas noches, no sé cuántos días llevas esperando una respuesta de Dios, pero vengo a decirte en esta noche que llega tu día 41, llega tu día de respuesta, llega tu día de Dios demostrar quién es el que camina contigo, quién es el que hace cosas maravillosas. Y a toda esta, Cristo fue tentado en el cuerpo. Ayúdeme, en el espíritu. Satanás lo induce no físicamente. Cristo no estaba dirigido por Satanás. Cristo estaba dirigido por el espíritu. Así que muchos traductores de la Biblia, que se llaman los copistas, los que tradujeron la Biblia, mencionan que Satanás lo llevó en el espíritu, pero hay una mala traducción. No es Satanás que lo llevó en el espíritu. Satanás no podía conducir la vida de Cristo. El que conducía la vida de Cristo es el Espíritu de Dios. Cristo estaba enfocado en el Espíritu de Dios, que lo estaba recibiendo instrucciones específicas del Espíritu de Dios. Satanás lo indujo, fue en la imaginación. Quiero decirle que Satanás trabaja con la imaginación. Usted ora con la imaginación. Usted declara una palabra con la imaginación. Usted desata una palabra profética con la imaginación. Usted declara una palabra de ciencia con la imaginación. Si hay algo que es muy poderoso, es la imaginación. Dios creó el cielo, Dios creó la tierra. En Hebreos 11, versículo 4, 3, corriba, es con la imaginación. Comenzó a plasmar. Alguien dijo, Brandao, las cosas se crean dos veces, una en la imaginación y otra cuando vamos a concretarla. Fue la imaginación lo que quiso Satanás secuestrar en Jesucristo, y lo llevó en la imaginación a un lugar muy alto, y le menciona las Sagradas Escrituras. Activó una mala interpretación hermenéutica de las Escrituras, sacó del contexto un texto bíblico para ponerlo a su forma, a su manera. O sea que él sabía las Escrituras, pero la estaba manipulando a su criterio, a su manera. Pero Cristo le refuta y le dice: no, tú estás equivocado. El Cristo está, no es como tú lo estás diciendo, es como lo dice la palabra de Dios, es como lo habla el Señor en su santa y bendita palabra.
contexto del texto, aplicando una interpretación errónea, errada. Hoy en día lo hacen sus seguidores de las tinieblas. Y fíjense bien, Cristo en el Espíritu es llevado a través de la imaginación a un lugar alto. Pero Cristo no se desenfoca. Después le muestra los reinos de este mundo. Tampoco se desenfoca. Se topó estaba ávido de alimentos porque nosotros tenemos materia. Estaba ávido de Satanás. Por otro lado, estaba ávido de que Cristo lo demostrara de que él era hijo de Dios. Y una de las cosas que llama las Escrituras en el Salmo 91, versículo 11, es que a sus ángeles mandará. Pero los ángeles no están para complacer capricho. Los ángeles están siempre y cuando esté enfocado en el propósito de Dios. Siempre y cuando esté haciendo la voluntad de Dios, que pueda quedar agradable y perfecta. Es allí a donde sus ángeles los mandará. No era para complacer el capricho del diablo, sino era para demostrar que los ángeles le servían a Dios y le sirven al Señor Jesucristo. Siempre y cuando esté enfocado, diga, siempre y cuando estoy enfocado, estoy seguro que un solo ángel es más que suficiente para soltar más de mí toda la destrucción posible en un instante y destruir todos los poderes del infierno. Fíjense bien esto, Cristo estaba enfocado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Filipenses 13:14, una cosa hago. Me olvido de lo que quedó en el 2024. Te quitaron la casa, olvídate de eso. Perdiste una relación, olvídate de eso. No te fue bien en el negocio, quebraste la empresa, olvídate de eso. Dios tiene algo mejor para ti. No pierdas tiempo en eso. Ya eso pasó. Enfócate en lo que está delante. La Biblia dice que el reino de Dios no retrocede. El reino de Dios es avance continuo. Es un estado de conquista continuo. Y el reino de Dios, nosotros no estamos llamados a perder. Nosotros somos más que vencedores. Somos cabeza y no somos cola. Estamos arriba y no estamos abajo. Somos conquistadores y no siendo conquistados. El enfoque del apóstol Pablo, según Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, era olvidarse de lo que está atrás y enfocarse. Diga, tengo que enfocarme. Pregúnteme, ¿qué es un enfoque? Yo le respondo, enfoque es poner la mirada en un objetivo claro. Cuando usted tiene la mirada en un objetivo claro, usted no se puede desenfocar. Si hay algo que quiere Satanás, es desenfocar a la gente del reino. Desde el principio, Adán y Eva, su propósito era, Dios le da un propósito a Adán y Eva. ¿Y cuál era el propósito de Adán y Eva? Según Génesis 1, versículo 28, domina, subyuga, gobierna, expándete, toma control de la tierra. ¿Y qué hizo Satanás? Eso está en Génesis 3, versículos 5 y 6, con que Dios había dicho. O sea, con que Dios, ¿sabe por qué la gente se desenfoca? Porque pierde la comunicación. Y al perder la comunicación con Dios, pierde la relación. Y al perder la relación con Dios, Satanás comienza a tomar autoridad y comienza a quitarle el enfoque de Dios para que ponga el enfoque en él. Por eso la Biblia dice, en el libro de Lucas 2, 9, versículo 62, ninguno que ponga su enfoque sobre el arado puede desenfocarse viendo hacia atrás, porque ya no es apto para calificar para el próximo proyecto en el reino de los cielos. Debo enfocarme. Tener la mirada puesta en algo. Y fíjese bien esto. Me extiendo lo que está delante. Tienes que extenderte en este año, en lo que queda de meses, de días, de semanas, en lo que está delante. Este año no va a terminar igual para ti. Este año se va a soltar una gloria mayor que la primera. Este año es el año de Dios para tu vida. Metiendo lo que está delante hacia la meta. ¿Cuántos tienen meta? Pues yo declaro que Jehová cumplirá su propósito en tu vida. Yo declaro que Jehová no te dejará quieto hasta que termine esa meta. Yo declaro en el nombre de Jesús que te comenzó esa meta, contigo la va a terminar. Dice el enfoque. Mirar hacia un objetivo, mirar hacia un blanco. Es un enfoque. Si yo tuviese un armamento en mi mano, el enfoque es mirar hacia el objetivo.
El objetivo es el enfoque. Es como disparar hacia algo específico. ¿Usted sabe qué significa pecado? Desenfocarse. Eso es lo que significa pecado. Pecado significa errar a un blanco. Y errar a un blanco significa desenfocarse. Y el Espíritu está llamando promesa de salvación en el 2025. Es a enfocarse en cosas mayores. Es enfocarse en cosas más grandes. Es a romper las espadas. Es expandirte al norte. Es expandirte al sur. Es expandirte al oriente y al occidente. Todo lo que se atraviese, enfócate y conquístalo. Todo lo que se atraviese, ya Dios te dijo, será tuyo. Y fíjese bien esto. Hubieron gente como Eva y Adán que se desenfocaron. ¿Quiénes fueron esa gente? La Biblia habla de un hombre llamado Moisés. Se desenfocó y por desenfocarse y dar rienda a su ira, golpeó a Cristo en el desierto. Porque golpear la peña es golpear a Cristo. Y por golpear a Cristo, eso impidió que no impulsara hacia la tierra prometida. Por desenfocarse por una ira. Otra persona llamada Sansón se desenfocó por un delito sexual. Se desenfocó. Otro llamado David también se desenfocó por lo mismo. Otra persona llamada también, esta persona es lo más triste, llamado Saúl, se desenfocó por desobedecerle a Dios y tratar de agradar a los hombres. Pero qué bueno cuando Dios consigue gente como Noé, que está enfocado en construcción, que está enfocado en construir, que la gente le diga es imposible, apártate, porque Dios me dijo que si tengo que construir, el cielo me va a reflotar, los recursos van a aparecer. Por eso no se puede desenfocar. Noé pasaron 120 años. Me imagino que todos los días, día tras día, estaban hacia él. Noé, eso es imposible, no va a llover. Pero Noé seguía construyendo, seguía edificando, seguía esforzándose, seguía actuando lo que Dios le estaba indicando. Y en este tiempo se traduce en el libro de Hebreos 12, versículo 2. Poner la mirada sobre Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque mientras que tenga la mirada sobre Jesús, hermano Pedro, no te vas a hundir. Vas a caminar por encima de lo imposible. Vas a caminar hacia el objetivo que es Él. Otra persona que se enfocó y le fue bien se llama Nehemías, capítulo 6, versículos 2 y 3. Nehemías, tengo una palabra profética. Esos profetas, esos guachihuachis, esos profetas emocionalistas o no sé, le estaban diciendo que tenía una palabra profética para él. Pero Nehemías no estaba desenfocado en eso. Nehemías, no, espérate. Dios no me ha dicho bien eso. Dios me dijo que tenía que levantar los muros. Y ese es mi enfoque. El diablo lo que quiere distraer. Pero Dios te ha dicho que tienes que levantar los muros y tienes que levantar los muros. Dice que en 52 días, enfocándose constantemente a través del Espíritu, pudo levantar los muros. Otra persona que está enfocada es una mujer como la que están acá, llamada Esther. Aquí hay muchas Esther en esta noche. Si yo fuese usted, estuviera hablando de lengua. Aquí hay muchas Esther que están enfocadas. Y el rey te llama, porque como estás enfocada, Dios no te va a dejar en vergüenza, mujer. Dios tiene la demanda que le has pedido al Padre por tu hogar, por tu finanza, por tu generación. El cielo te la va a conceder. El cielo ya tiene preparada respuesta a tu demanda. ¿Qué le decía? Sus emociones te van a cortar la cabeza. ¿Qué decía ella? No, estoy enfocada. El cielo me va a responder. Dios no deje en vergüenza a una mujer como la mujer del flujo de sangre, que se enfoca en tocar el manto de Cristo. No deje a una mujer como la Sirofenicia, que se enfoca en un milagro. Pues Dios tiene un milagro para ti, mujer de Dios, en esta noche. Tú eres esa Débora que está enfocada en derribar a Císara. Tú eres esa Débora que Dios te está diciendo, levántate en esta noche como mujer guerrera, resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Dios será vista sobre tu vida. Enfoque. Una de las personas que me gusta más que se enfocó fue el apóstol Pablo. Escribe en Hechos 20:24, dice: de ninguna cosa
hago caso. Que está subiendo el dólar, no hago caso. ¿Quién es el que me ha prometido? Que hay terremoto, no hago caso. Que el agua estará en completa baja, ¿quién es pensaría? Que hay situaciones en el país, yo no hago caso de. Estoy enfocado en conquista, estoy enfocado en construcción, estoy enfocado en avance, estoy enfocado en expansión, estoy enfocado en crecimiento, estoy enfocado en ir adelante. Hijo de ninguna cosa de caso, ni estimo mi vida a fin de cumplir el llamado que Dios me ha hecho. Esto va a ser el apóstol Pablo enfocado. ¿Usted cree que no tuvo tropiezo? Recibió no sé cuántos, 39 latigazos, 3 veces pedrada, estuvo en tumulto, estuvo en prisión, pero nunca se desenfocó. Aún en la cárcel seguía enfocado. Así que se está pasando un proceso. No seas de aquellos que sueltan el proceso. Enfócate ahí como José, a seguir interpretando los sueños. Enfócate ahí en esa situación, porque si Dios hizo la llaga, también la va a curar. Si Dios permitió esa tribulación, así como vino esa tribulación, tiene 7 puertas de salida para entregarte la victoria. Por eso no pierdas el enfoque. José nunca lo perdió. Lo acusaron en la prisión, no sé qué, y seguía enfocado en su sueño, seguía enfocado en su ministerio, seguía enfocado en el propósito, seguía enfocado. No dejes que en medio de la mala tormenta te va a querer desenfocar, vas a querer que te concentres en los vientos, vas a querer que te concentres en las olas, pero es el momento de descansar en Dios, es el momento de decirle a la tiniebla: cállate, a bonanza, tengo un enfoque, el enfoque de conquistar y el reino. Y fíjese, Cristo nunca se desenfocó. Había crisis, sí, pero Cristo se enfocó en multiplicar los peces, de desatar la palabra para entregarse a los discípulos, para que en las manos de los discípulos se multiplicaran los peces y se multiplicaran los panes. Tuvo tentación sexual, probablemente. La Biblia no especifica muchas cosas, porque la Biblia dice que si él especificara todo lo que un ser humano vivió, no cabiese en la Biblia todos los detalles, y tantos libros no dejasen de escribirse. Si la Biblia se enfoca es en presentar el contenido más puntual, en eso se enfoca la Biblia. Pero Cristo nunca se desenfocó. Cuando la gente quiso realmente desenfocar a Cristo, aún sus discípulos, en Mateo 16, versículo 23, le estaba diciendo el mismo apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás, no me voy a desenfocar, yo sé quién soy y sé a dónde voy. Satanás a veces va a buscar situaciones para frenarte, pero es el momento que no te tienes que desenfocar. También la Biblia habla de un hombre que fue justo, y ese fue Job, que aún cuando la esposa le dice que maldijera a Dios: no, tú estás loca, yo no voy a desenfocarme así, yo seguiré enfocado. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que mi Redentor me levanta de esta, yo sé que no me va a dejar en el piso, sé que Él vive. Por estar enfocado con un final mayor que el primer comienzo. Entonces el Espíritu lleva a mi Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. ¿Sabe qué significa la palabra tentación? La palabra tentación significa para ser provocado por Satanás. Las tentaciones son diferentes para cada ser humano. De hecho, detrás de nuestras huellas dactilares hay información diferente para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una genética, una epigenética, en el cual tenemos mucha información de 16.324.000 personas que nos siguen desde más de muchas generaciones, y esa información está detrás de las huellas dactilares. Y ante ellos el Espíritu hubo un juicio en los cielos ante enviarlo a la materia. Y sabes, si sus ancestros estuvieron desenfocados y involucrados en pecado, ese juicio fue ganado en el mundo espiritual para activar la herencia negativa, pero también Dios con su sangre te destinó a vencer. Y el enfoque es: no importa lo que esté atravesando, lo importante es que se está enfocado en Dios, así como Dios dice en su palabra en Juan 16:33: va a tener problemas, pero confía en mí, yo he vencido el mundo.
Ay, 3 creyeron esa palabra. Mientras que usted se enfoque, usted va a ser indetenible. Nadie para alguien del reino. El reino es una amenaza para el infierno. El reino es una amenaza para la tiniebla, porque el reino, una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. Te dirá, ¿cómo explícame? Ya te lo explico. El reino de los cielos son 7 cielos que hay que atravesar. No tengo tiempo para explicárselo, pero son 7 cielos. De hecho, la palabra cielo se escribe en plural, la palabra en singular, pero en plural, corrijo, la palabra chamayí, que significa cielo. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan tu gloria. En el principio creó Dios, Génesis 1, los cielos y la tierra. Y así sucesivamente. La Biblia habla de un tercer cielo, pero si usted se va a Isaías 14, versículos 12 y 14, va a conseguir allí, amén, ese pedacito, 7 cielos. La interpretación de 7: el primer cielo es el cielo donde hay tesoro, donde están las finanzas. El segundo cielo, donde hay conflicto. El tercer cielo es donde está la morada de los justos, los que salieron del Señor Abraham y los que mueren en este tiempo. El cuarto cielo es donde están los transformes, los carros de fuego, los querubines, lo que dice el Salmo 18:10, que Dios camina arriba de los querubines, y esos son carreteras donde se mueven cosas sobrenaturales. El quinto cielo donde están los tribunales de Dios, donde está el tribunal del Espíritu y el tribunal del Hijo. Y el sexto cielo están todos los libros, donde está toda la información de nosotros. Y el séptimo cielo es lo que dice Isaías 57, versículo 15: vivo yo, el alto y el sublime, que habita en lo alto, con el humilde y sencillo de corazón. El cielo está en la presencia de Dios. Y ante alguien Dios que enviara a la tierra, que es espíritu, que es en materia, hay una situación en ese cielo, y ese cielo es el que determina en qué momento, en qué tiempo va a venir un espíritu a amalgamarse a materia para cumplir lo que dice Jeremías 1:5, el propósito predestinado, preordenado antes de la fundación del mundo en este tiempo. Así que no nos podemos dar el tupé de desenfocarnos por cosas que no tienen lazas superfluas, efímeras, ambivalentes. Tenemos que estar enfocados en Dios. El enfoque de mi Señor Jesucristo era el reino. Entonces, ahorita el reino de los cielos, es el reino de los cielos. Y el reino de Dios es el lugar donde vive Dios. El reino de los cielos son todas esas dimensiones que hay que atravesar. El reino de Dios donde vive Él. Una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios. Y el reino de Dios, la palabra reino, la palabra basilia en griego, significa un estado donde hay un monarca, donde hay súbditos, donde hay personas que son legisladas por leyes que emergen de ese reino. Ese reino tiene un dominio, un control. Mira, ese reino, el reino de Dios, es un país. El reino de los cielos y el reino de Dios, específicamente el reino de Dios, es un país. No es cualquier. Usted y yo no somos venezolanos. Eso lo dice la célula humana. Pero usted y yo somos ciudadanos y embajadores del reino de los cielos. Usted y yo no podemos defender, porque ese reino estuvo primero que este reino que se llama Venezuela. Ese reino tiene un rey que está por encima del rey que gobierna esta nación. Ese rey está por encima de todos los reyes de la tierra. Y ese reino creó este reino. Usted sabe lo que dice el Salmo 116, versículo 15. Los cielos de los cielos son de Dios, pero le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Valga la expresión, los hijos de los hombres estamos involucrados bidimensionalmente, usted y yo. Dice entender. O sea, Él gobierna arriba, pero te entregó el mundo a la iglesia. ¿Y cómo se conquista el mundo? Con el reino. Cuando el reino se manifiesta, el mundo entonces conquistado para ese reino. Y por eso que dice Mateo 11, versículo 12, que el reino de los cielos sufre violencia, y la gente como usted y yo de promesa de salvación son los que arrebatan, son los que arrebatan. Yo no sé si estoy hablando con alguien hoy, la persona correcta, pero son los que arrebatan. Usted hoy tiene que tener actitud como el águila, enfocado para arrebatar, de actitud como el león, enfocado para dominar territorio. Son los que arrebatan.
Hay conflicto, obviamente, porque todos los reinos se oponen. Dos reinos que se oponen. El primer reino creó todas las cosas. Colosenses 1:16. Por mí fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos como hay en la tierra. Hay cosas que hay en los cielos que usted ni se lo imagina. En los cielos hay carros de fuego que usted no se lo imagina. Mejor que un Lamborghini, mejor que un BMW, que un Ferrari. Carros que se mueven en velocidades increíbles. Existen alimentos de allá en el maná. Existen cosas que no tienen ni concepto todavía aquí en la tierra. Existen en esas dimensiones de los cielos. La Biblia dice que todo fue creado por ese reino. Todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Allá hay autoridades espirituales que fueron creadas por ese reino. ¿Cuál es una de las primeras autoridades espirituales? Fueron creados los ángeles. El libro de Job 38, versículos 6 y 7. Job entabla una conversación con Dios y lo primero que el Señor le dice: mira, antes de yo crear la tierra, antes de yo crear el universo, ya existía yo. Yo creé todas las cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Estaba haciendo alusión de un reino que él no entendía para ese contexto, ese momento. El primer libro de la Biblia, que es Job, no es Génesis, es Job. Pasa que los copistas lo tuvieron que traducir en un tiempo para ponerlo, porque la Biblia no está de forma ordenada, sino está de una forma que la persona lo puede entender, porque la intención es que el hombre pueda entender lo que dice las Escrituras. Pero lo que sé es que todo el contenido que dice, hay dos cosas que se llaman una doctrina general y una doctrina específica. Y la doctrina general, la doctrina específica o fundamental son aquellas que topan con salvación y con eternidad. Y la general es que de una J hasta la tilde, todo lo que dice que el libro sagrado, el canon de Dios, es real y todo se cumple. Y este libro es inspirado por el reino de Dios para plasmarlo en la tierra. Es un conflicto para que el Espíritu se manifestara y se enfocara y se manifestara el reino. Un conflicto. ¿Quién generó ese conflicto? Alguien que se llama la sabiduría que Dios tenía, que se separa de Dios, en el libro de Proverbios 8, versículos 21-22, que se llama la reina del cielo. Esa sabiduría contrata a un ángel que era brillante. Ni siquiera vivía en los cielos, vivía en la tierra. Lo que pasa es que esta tierra ha sido poblada muchas veces. Por lo menos 3 invasiones han visto. Y una de las invasiones que hubieron fue debido a la manifestación de la rebelión de ese ser creado en ese reino. Por la sabiduría caída que se llama la iniquidad. Él vivía en una tierra, pero no una tierra vegetal, sino una tierra mineral, donde había piedras preciosas, así como el universo, pero tenía acceso a los cielos, tenía acceso al trono de Dios, tenía asignaciones en el mundo espiritual. Lo contrata. La contratación era pasar por encima de Dios en ese reino, supuestamente muy, vamos a decirlo así, falacia, que la sabiduría caída lo contrata. Él contrata a sus ángeles que estaban a su servicio. ¿Qué le ofrece a sus ángeles? Sexo y le ofrece idolatría. Le ofrece a sus ángeles sexo y idolatría. Por eso que está de todo, hay niños acá, pero evidentemente le trae contenido negativo a los celulares. Ahí está un ángel caído. Detrás de cada adoración a San Miguel Arcángel, a San Judas Tadeo, hay un ángel demandando. ¿Qué le dijo el ángel al Señor en el desierto? Si tú me adoras, porque en el cielo no hay ni adoración, ni tampoco hay sexo, porque ya seremos como ángeles. Entonces, por eso que Él contrata a estos ángeles, se los trae a la tierra para embargar la tierra de una crisis y tratar de afectar el diseño del reino. Y después ellos comienzan a perjudicar a unos seres humanos que existen ante Adán, llamados los preadámicos, que son los gobernados. Aquí había reinos antes de Adán, aquí había gente en la tierra. Génesis 1, versículo 2. Y por eso que usted dice, pero de qué, el pastor David, aquí había dinosaurios. Sí, había dinosaurios. Eso no es mentira, eso no es de comer sangre, no. Eso, ¿cómo usted cree que la tierra tiene 6.000 años? Y data en el 14, 20 millones de años, 500 millones de años, un fósil de un dinosaurio. Es porque vivieron antes de venir Adán a la tierra. Existieron en la tierra. Entonces ellos dañaron ese tipo de creación. De ahí salen los demonios. Los demonios no son los ángeles caídos. De ahí salen el tipo de demonios. No tengo tiempo para eso.
Y esa creación no solamente fue, más que fue formada esa creación. Dios forma. Lo creado lo forma. ¿Qué es formar? La intención de Dios es entrenarte, es equiparte, es prepararte. Eso es formarte. Dios lo forma. Pero el hombre se desenfoca de la formación. Y al desenfocarse de la formación, entonces pierde autoridad. Pero vino otro que no se desenfocó. Por eso que dice la palabra en el libro de Hebreos 2, versículo 5, dice que las cosas venideras, el mundo del siglo venidero, Dios no se lo entregó a ángeles, ni se lo entregó a hombres, sino se lo entregó a aquel que su nombre es Rey de Reyes, Señor de Señores, y su nombre es conocido de los siglos, que no se desenfocó. Es increíble. Viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada que ver en él. No tiene ningún derecho legal en él. No tiene nada que ver en él. Entonces Dios no le entregó a los ángeles todas las cosas, no le entregó a los hombres, pero se lo entregó a Cristo. Pero Cristo ahora se le entrega promesa de salvación. Aquí arranca mi predicación porque esto es una introducción. Fíjense bien esto, se lo entregó a usted y a mí. Por eso que Mateo 16, versículo 19 dice, yo te daré las llaves del reino. Cuando una iglesia pide la revelación del reino, entonces las llaves del reino nos son concedidas a nosotros. ¿Sabe usted que el reino tiene puertas? Si hay llaves, porque tiene puertas. La nueva Jerusalén tenía 12 puertas, el alma tiene 12 puertas, el infierno tiene 12 puertas. De hecho, el triángulo de Bermúdez es una de esas puertas, de las 12 puertas que están en toda la tierra, que tiene el infierno. Pero Dios nos da las llaves a nosotros. Usted y yo decidimos, cuando estamos dirigidos por el Espíritu enfocado, establecer el reino, que entre y que sale de esa puerta. Usted y yo decidimos. Si usted no quiere que Venezuela llegue derrota, usted dice, yo le tranco la puerta a la derrota y yo abro la puerta a un avivamiento en esta nación. Yo abro la puerta a una manifestación que diga, llegando 2025, será ese año, año de manifestación de la gloria de Dios. Mi Señor Jesucristo dijo, yo salí de mi Padre y volveré a mi Padre. Era un niño que estaba enfocado. Tenía 12 años y estaba enfocado. De hecho, la mamá lo tenía que dijo, ¿dónde estabas tú estos 3 días? Estoy enfocado en los negocios de mi padre. Si va se va con su mamá, 18 años, trabajando carpintería, se muere su papá en esos días. Su papá estaba cuando él estaba en el templo, a los días se muere. Y después él mantiene a sus hermanos, que uno de ellos fue Santiago, otro de ellos era Judas, otro era así, y sus hermanas, porque Cristo tuvo 4 hermanas, no solamente tuvo hermanos, sino tuvo también hermanas. Por eso que usted va a ver en Marcos 6, versículo 5, aquí, versículo 2 y 3, aquí están tus hermanos y tus hermanas. Pero por eso que le dije que la Biblia no enfoca detalles de cosas, solamente cuando usted va a la escena de las cosas, va a investigar la historia, el autor, cada autor. Este muchacho que escribe esto, el Marco, no era cualquier muchacho. Este muchacho fue huérfano de padre y madre. Solamente le da la paternidad a un hombre llamado Bernabé. Pero lo comienza a buscar y enseñar cosas. Y él comienza a enfocarse. Y a través de ese enfoque se inspira para escribir el Evangelio de Marco, aunado de esta información de Mateo. Comienza a escribir este Evangelio. Pero el enfoque es el espíritu, enfoque y reino. Cuando perdemos la unción, hay ese enfoque. Y el reino no se puede manifestar. Si no, pregúntale a Sansón. Jueces 15, versículos 13 y 14. Dice que lo ataron. Y el espíritu, en Jueces 16, versículo 20, pero en Jueces 15, versículo 14, dice que el espíritu venía sobre él y podía zafar la situación, podía resolverla. Pero en Jueces 16, 20 dice, esta vez me escaparé como la jota. Ya el espíritu se había apartado de él y entró en crisis. El espíritu es el que nos lleva a enfocarnos. Igualmente David, en el año 1000 a.C., en el Salmo 51, versículo 10, después de reconocer que tenía una situación
situación en su ADN, en su sangre, que venía arrastrando. El Salmo 51, versículo 5, escribe el Salmo 51, versículo 10, renueva un espíritu recto de mí, sosténme, porque tu espíritu devuélveme el gozo de tu salvación. Reconoce que el espíritu es el que lo puede llevar a un enfoque, y cuando el espíritu vuelve otra vez a enfocarse en él puede vencer. Igual Sansón, cuando el espíritu volvió sobre él, pudo vencer a todos sus enemigos en un instante. Cuando el espíritu de Dios viene sobre ti, la unción viene para romper las cárceles, para sanar al herido, para librar al quebrantado, para ayudarlo y para establecer el reino de Dios en la tierra. Dice que Cristo llevó el evangelio del reino y todo el mundo le seguía. De todo el mundo, el reino es un estado que influencia. 3 dijeron amén. Usted es un agente influyente, usted es un agente de cambio. Usted es llamado a ser influencia, a influenciar. El reino de Dios nunca va hacia atrás, va hacia adelante. Dice que es como una semilla de 1 a 2 milimétricos, pero termina como un árbol entre 4 a 5 metros. Comienza con una semillita, después con una hierba verde, después con una hoz, después se madura y después crece como un árbol. Miren, en el reino hay 3 tipos de personas: los que nunca hacen nada, los que se la pasan murmurando si otros hacen. ¿Me metí en problemas? Dice el pastor David, vamos a ayunar, y esos 3 siempre estamos murmurando. Vamos a sembrar. Ay, el pastor va a volver a pedir otra vez. Eso no pasa. No hace nada. Solo voy a decir que lo edito. Ni lava ni presta la batería. Yo siento que yo mismo me estoy diciendo, habla Jehová. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, los que no hacen nada. Los otros, los que no hacen nada, ni van para allá ni van para acá. Pero los otros tipos de personas que hay en el reino es lo que hacen, pero después se desenfocan. Comienzan bien, comienzan en el espíritu, pero terminan en la carne. Y los otros que hay en el reino son los que provocan que Dios haga algo. Yo sé que aquí hay una gente que está provocando a Dios, como la mujer del flujo de sangre. El centurión que está provocando a Dios, que Dios está diciendo: yo no he hallado tanta fe como el kilómetro 13 de Junquito, ni en 23 hay tanta fe, ni en Caracas hay tanta fe, ni en toda Venezuela como allí en esta congregación. Fíjese bien esto: Cristo nunca perdió el enfoque. Él estaba dormido, pero estaba enfocado. Él estaba en Getsemaní. ¿Usted sabe cuántos litros de sangre aún en los momentos de muerte Cristo botó? Y no se desenfocó 1,5 galones. Cristo perdió 5 litros 67 sangre del cuerpo. 7 veces derramó su sangre, cada 7 veces representaba, y nunca se desenfocó. En la cruz del Calvario fue la última vez que derramó la sangre. Eso equivale a 1,5 galones de sangre. Y cuando una persona, si aquí hay un médico, lo sabe, o alguna persona que ha estudiado enfermería o algo, cuando una persona pierde más de la mitad de sangre, ya el cerebro ya no está procesando ruido. Ya el cerebro ya no está coordinando, ya hay desilusiones. ¿Saben qué le dieron a Cristo antes de llevarlo a la cruz del Calvario? Le dieron unos palazos. Le dieron 3 palazos en el cerebro. ¿Saben qué significa esos palazos? Quería que Cristo borrara de su memoria, borrara de su cerebro, borrara del sistema derecho del cerebro, borrara toda la información. A eso se deben esos 3 tipos de palos. La corona que le pusieron también se debe eso. Pero Cristo ya estaba enfocado horas antes. Cristo ya había hablado con el Padre ya había mandado un ángel, había derramado así como gotas de sangre, porque ese era el proceso que iba a vivir. Después le dieron vinagre para que se olvidara que él no tenía que morir en ese lugar. Y Cristo aún muriendo, porque hasta para morir hay que morir con elegancia, hay que morir con la boca puesta. Y todavía
le dan el vinagre y él no pierde, él está lúcido todavía. Y él le dice, Padre, consumado es. La Santa Pedra. El propósito, mucha gente cree que el propósito que vino a Cristo era morir y resucitar. Eso fue parte del propósito. El propósito no era nada más ir a la cruz. La religión nos lleva hasta ahí, pero el reino, lo apostólico, tenía una dimensión profunda. Porque si ese fuera el propósito, se hubiese acabado la historia en la cruz. Si el propósito fuera esa resurrección, se hubiese acabado la historia allí. La historia no terminó allí. Cristo, después de morir y resucitar y ganar la llave de la vida y de la muerte, Cristo se le manifiesta a sus hijos, atraviesa la parte molecular y la parte anatómica y llega a estar sus hijos, come pescado, se toma un poco de miel y le da una revelación. La revelación era el reino de Dios en la tierra. Cristo quería asegurarse no solamente morir y resucitar, sino que ellos se le activara el reino, y después de 40 días que se aseguró, entonces el reino. Ese era el reino. Por eso que el reino es una amenaza para las tinieblas. Las tinieblas buscaron todas las vías que Cristo se desenfocara, jamás se desenfocó. En el infierno, el primer día, dejó al ladrón a Dimas en el seno de Abraham. El segundo día va al infierno, y el tercer día va a un lugar que se llama el Tártaro, que es más profundo que los abismos. El Tártaro es la cárcel de máxima seguridad, donde hay ángeles en este momento. Uno de esos, 4 de esos ángeles van a ser soltados por esos teléfonos que se está secando, para que puedan salir para la batalla de Armagedón. Porque yo no vamos a soltar acá cuando eso suceda. Y dice la palabra en 2 de Pedro 2, versículo 4, que es el lugar donde están esos ángeles presos. Dice Judas 1:6, que abandonaron los lugares celestiales, la morada eterna. Dice 1 de Pedro 3:19, donde están los espíritus rebeldes. Cristo va hasta allá, aún en la hora de su muerte, aún estando en la cárcel de máxima seguridad, a predicar y a enfocarse en el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Ya que de Cristo salir, estamos en una superficie que para en ese lugar hay más de 11.500 metros bajo profundidad de la tierra. Está el núcleo, hay que atravesar muchas capas para llegar a ese lugar. Usted y yo no vamos a entrar en ese lugar. Pero Cristo, antes de salir de lo más profundo, vuelve a pasar por el seno de Abraham. Ahí comienza a entablar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos ellos. Y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy el Cristo, porque ellos no tuvieron en la gracia, estuvieron en la ley. Pero a Moisés, ¿usted se acuerda que Moisés bajó de ya y rompió las tablas? ¿Usted sabe qué significa eso? Estaba anunciando que la gracia, que es el reino, se iba a manifestar, y que la ley tenía que partirse para dar el paso a la gracia. Cristo va a ese lugar, le predica a todos ellos creen, y Cristo los saca de ese lugar. Y Cristo le dice, eso está en Mateo 27, 51 y 52. Vale, y por ahí un ratico, que yo tengo unos asuntos que hacer, y era enseñar el reino. Ellos se abrieron los sepulcros, muchos santos justos del Antiguo Testamento resucitaron con él. Y en Hechos 1:10, cuando Cristo se va, un ángel lo estaba esperando, 2 varones lo estaban esperando para llevárselo con todas esas personas a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 3, que es el cielo morum, que no están los santos resucitados, todos los que del Antiguo Testamento y los que hoy están allí. Ahí están el espíritu de todos los santos. Y les tengo una noticia, no están durmiendo. En este momento están más vivos que lo que estamos viendo. Está su espíritu ahí, su cuerpo no está ahí. Su cuerpo va a tener que, en primera de Tesalonicenses 4:16, en el momento antes de nosotros ser arrebatados, ellos van a venir a buscar su cuerpo. Si cayó en la montaña, si lo cremaron, donde esté su cuerpo, ahí se va a activar el espíritu con el cuerpo y vamos a subir a la nube. Está en su espíritu, ya están ahí hablando. Está consciente de todo. Lo único que no está consciente es de los problemas que están sucediendo aquí. Si tenían 7 hijos y se ven con 5 hijos ahí, lo van a reconocer, pero los otros 2 hijos no lo van a, no, porque ahí no hay ni dolor, ni tristeza, ni nada de esas cosas. Ellos están ahí conscientes. Eso es el lugar intermedio.
antes de pasar al tribunal de Cristo y antes de pasar a la boda del Cordero, con nosotros queremos. Pero fíjense bien esto, pero aún estando en ese lugar siguen enfocados. ¿Usted cree que las cosas se acaban cuando la muerte llega? Si Apocalipsis 12, versículo 4, en el tiempo de la gran tribulación, murieron unos mártires que eran judíos, y le quitaron la cabeza por el anticristo y seguían enfocados. Llegan al cielo en espíritu, no en cuerpo, en espíritu, y le estaban diciendo: ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? Porque en la tierra nos decapitaron, estamos aquí arriba y todavía no nos han hecho justicia. Y el cielo le dijo: pasen adelante. Estaban enfocados. Siguieron enfocados después de la muerte, siguieron enfocados. Por eso que no pierdas tu enfoque. No pierdas tu enfoque. La Biblia dice en el libro de Josué 1, versículos 6, no te desvíes versículo 7, ni a derecha ni a izquierda. Versículo 8 dice: medita de día y de noche en este libro. En aquel tiempo era la ley. La ley era el decálogo, la palabra que dice en Éxodo 25:22, donde estaba la vara de Aarón, donde estaba las tablas de la ley, esa y la santa unción. Ese era, pero en aquel tiempo la ley era el decálogo, o sea, el Pentateuco, eso era la ley. Dice: no te, en este momento es la Biblia. La palabra de los 66 libros que salen en la el canon bíblico. Dice: para que haga prosperar tu camino. Dice: no para no prosperarte, sino cuando usted y yo estamos enfocados, entonces haremos prosperar. O sea, la responsabilidad es suya y es mía. Y todo nos va a salir bien. Porque cuando nosotros nos enfocamos, somos como árbol plantado junto a arroyos de agua, que damos fruto a su tiempo, y todo lo que hagamos prosperará. El Espíritu de Dios al principio se movía. En el primer hecatombe significa conflicto que hubo sobre la faz de la tierra, pero no se desenfocó. El Espíritu de Dios, había una crisis en la tierra y seguía enfocado sobre la tierra. El Espíritu nos da testimonio de que aún en los conflictos no debemos desenfocarnos. Tenemos que seguir manifestando el reino. ¿Usted sabe cuándo el reino se acrecienta, puede irse? En el momento de mayor conflicto. Porque mientras más oprimían al pueblo de Dios, más el pueblo de Dios se multiplicaba. Mientras más crisis haya en tu contra, más la gloria de Dios va a resplandecer sobre ti. Mientras más necesidad haya en este momento, hay gente que se está quejando: pero es que, Señor, yo no salgo de una. Señor, es que bueno, dale la gloria a Dios, porque es que Dios te está preparando y no quiere que pierdas tu enfoque para manifestar el reino en una dimensión más grande, en una dimensión más poderosa. No pierdas tu enfoque. Pablo y Silas estaban en la casa y el Espíritu seguía enfocado. Manifestaron el reino. Y a las 1:30 de la mañana, después de las 10 de la noche, está cantando 3 horas y media después. El que lo estaba soltando estaba diciendo: yo quiero entrar en el reino. Así que el brujo que me está escuchando por acá, que quiera soltar esta iglesia, hoy la puede estar soltando, pero mañana va a decir: yo quiero entrar en esta locura de esta casa. Yo quiero saber qué está sucediendo aquí. Yo quiero saber, aleluya. Usted va a decir: pues quiere, entonces cree en Jesucristo, no es una alianza, no es temor, no es allá, y tú y tu casa serán salvos. Cuando te enfoques el reino, la tratadora lo estaba aplicando ahorita en Mateo 6, versículo 33. Dice: buscar primeramente las añadiduras, ¿verdad? ¿Cómo dice? Buscar primeramente el reino. Mucha gente se enfoca en la añadidura y después el reino. Eso no funciona así. Funciona primero en el reino. Y cuando te enfocas primero en el reino, en el reino de Dios hay tesoros, hay bancos, hay cosas
Ni usted ni yo nos imaginamos. Por eso que el apóstol Pablo dice a Timoteo: cuida el depósito que fue transferido a ti. Hay depósito dentro de usted, dentro de yo. El reino se aseguró de provisiones, se aseguró de depósito. Tal vez usted está pasando una situación, pero así como el camello ya lo aseguraron con agua para que resistiera ese desierto, ya el cielo depositó dentro de nosotros eternidad en nuestro corazón. Lo que Dios quiere es que se revele ese diseño del reino. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá. Suplirá no solamente aplica a finanzas, suplirá también a salud, a crecimiento, a expansión, a avance. Todo lo que usted y yo necesitamos. Diga conmigo: el reino ya depositó todo lo que yo necesito en esta vida. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Manifestarlo. ¿Y cuándo va a hacer eso? ¿Para el 2026? No, para mañana es tarde, esta noche. Este momento, ese es el momento de los elegidos de Jehová, porque los cielos son de Dios, pero Dios le entregó el reino que viniera a la tierra. Por eso que Cristo le enseña a sus discípulos en Lucas 11, versículo 2, a orar, y lo primero que le dice: venga tu reino, venga tu reino. Hoy ven tu reino al kilómetro 13. Vete a la calle, vete a la casa, vete a la farmacia, vete a la comunidad, vete a todos los retratos. Venga tu reino. Y cuando el reino viene, se manifiesta una voluntad. Y ese es el enfoque. Dios tiene una voluntad. No podemos desenfocarnos. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que se enfocara. Imagínense que Cristo se hubiese desenfocado porque tenía hambre. Ya va un momento que voy a poner la mano ahorita mismo para seguir la prueba. O en la noche, ya va que voy a dormir un rato porque no. Hay momentos de dormir, hay momentos de actuar. Por eso que en el libro de Éxodo 14:16, Moisés, Señor, le dijo: ¿por qué clamas a mí? Ya tú sabes que tienes que avanzar. La gente del reino a veces no tiene que estar pidiéndole al reino qué tiene que hacer. El reino te dio las instrucciones y el reino te dice: si hay un mar rojo, yo lo puedo abrir. El reino tiene la capacidad de abrir los mar rojos en seco. El reino tiene la capacidad de meterte a dormir con león y levantarte a la familia para que el reino conmocione a los políticos, conmocione a la gente y vea que Dios se mete contigo en horno, que Dios se mete contigo con los leones, que Dios puede hacer cosas maravillosas. Enfocado en el reino, aunque tu rollo se seque, usted sabe que el cielo le va a enviar la provisión. Porque el reino no trabaja con una sola forma. Puede tener un pez con una moneda dentro. Puede tener una viuda que le quede una porción de harina. Y el reino lo que está esperando que usted obedezca para manifestarse. Por eso no se desenfoca porque se seca el arroyo. Si se secó un arroyo, Dios tiene otro tipo de provisión, pero no pierde el enfoque. Josué y Caleb perdieron el enfoque. El enfoque era conquistar lo inconquistable. Cuando la gente no del reino va a ver las cosas difíciles, pero cuando la gente del reino, así como lo fue David, sabe que Dios le va a entregar la victoria tarde o temprano, sabe que Dios te preparó una temporada, sabe que Dios está contigo como poderoso gigante, sabe que Dios te camina contigo desde el fin del mundo. Enfoque y reino. Cristo sale del desierto. Dije que ahora sí voy por la mitad. Cristo sale del desierto, va a Gadara. ¿Y qué hace en él? Había un reino. Usted sabe que en el agua también hay brujería. En el horóscopo, como que dice el signo de Piscis, es como un pescadito. ¿Quién es Dragón? Dragón es un mitad hombre y mitad pescado. ¿Quiénes son las sirenas? Es el reino. Debajo de los mares hay reino. Por eso que el triángulo de Bermuda, debajo de ese triángulo hay un reino. Se mueven cosas espirituales. Por eso que cuando usted acepta a Cristo, lo primero que decimos: echa los pecados a lo profundo del mar. Por eso que Cristo caminó sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? Que ante él se dobla toda brujería, que ante él se dobla todo principado, todo dominio. Eso es lo que representa caminar por encima de las aguas. Que
el pozo de Mariana o las islas de Mariana. Eso es un lugar muy profundo donde las aguas tienen un secreto allí. Es como el Triángulo de las Bermudas, pero abajo de ahí, a miles y miles y miles de profundidad, en el pozo de Mariana, de las aguas de las Marianas, hay un reino. Y eso es el secreto de cuando la gente hace santería y cuestiones, va a los ríos a bautizar, porque hay un reino. Porque usted cree que el Señor fue llevado al Jordán a ser bautizado, porque en ese mismo Jordán, donde las tinieblas, porque las tinieblas copian las cosas del reino de la luz, también las tinieblas buscan de bautizar. Nosotros bautizamos vestidos de blanco, ellos también bautizan de esa forma, porque ellos copian a las cosas que son espirituales. Pero es Dios demostrando que en este lugar Él gobierna, porque el reino de los cielos creó todas las cosas. Aún en Job 1:6 dice que vinieron los hijos de Dios, vino Satanás, pero aún viniendo Satanás entregaba informe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él venía a hacer una inspección y le estaba entregando informe a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Espíritu te enfoca, mire, hay una mujer aquí, el Espíritu me la está mostrando, que tiene varias noches sin dormir. Está orando específicamente por una situación de su hogar. Está orando específicamente por eso. Y a veces usted cree que está pasando un estado de depresión. Usted cree que está pasando una situación de dolor, de angustia, y el Espíritu que le está llevando a usted a interceder por su casa. Porque en este momento usted es la Débora de su familia. Usted es la que está pagando el precio por su familia. Y yo vengo a decirle a esa mujer que está orando, que está aquí hoy en esta noche, que el cielo ya te contestó. Que aunque usted no esté viendo nada, como dice Segunda de Reyes, capítulo 7, 1 al 10, cuando el profeta Eliseo estaba enfocado, recibió la palabra profética, había hambruna, pero el cielo le había contestado y le dice: mañana a esta hora va a ver, todo va a ser contrario. El cielo hoy anuncia tu milagro. El cielo hoy anuncia tu victoria. El cielo proféticamente te da la promesa y dirección. Por eso que no pierdas tu enfoque, que tu milagro está listo. Eliseo no perdió su enfoque. Segunda de Reyes 6, versículos 3 al 4. ¿Quién de ustedes es el espía? Ninguno. Es que hay un profeta enfocado. Y cuando usted está enfocado, Dios te va a revelar un secreto muy guardado de su corazón. Y la Biblia habla en Segunda de Reyes 6:16 que vinieron su auxilio y seguía enfocado. Y él dijo: más son los que están con promesa de salvación que los que están en contra de promesa de salvación. Cuando usted está enfocado, usted no ve la crisis, usted no ve el problema. Usted ve un Dios que se engrandece en medio de los problemas. Ve un Dios que hace maravilla. Ve un Dios que camina por encima de los imposibles. No me quiero extender más ahora, pero yo quiero que en esta noche usted se ponga de pie. Le pido muy respetuosamente su gentileza